Hola, hola, buen día. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a estar estudiando una escritura que está en Esdras capítulo 6 versículo 14. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias porque hoy tú permites que podamos estar delante de ti, Señor, porque permites que podamos aprender de ti. Hoy disponemos nuestro corazón, disponemos nuestros sentidos delante de tu presencia, Señor. Honramos tu palabra, honramos lo que hoy tú deseas que sea guardado en nuestro corazón, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y voy a leer Esdras 6:14. Dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Aquí la escritura nos está hablando de cómo fue el proceso de cuando fue la reedificación del templo. Recuerda que hay un tiempo en la palabra que el pueblo de Israel es cautivo en Babilonia y después ellos al regresar a Jerusalén por orden, aquí dice que por orden de Darío, ellos tienen la encomienda de reedificar el templo. Recuerda que fue destruido el templo que construido por Salomón. Entonces ellos tienen la orden de reedificar el templo. Y aquí dice que los ancianos, ¿verdad? Se dan a la tarea de esa reedificación, pero viene algo muy, muy importante que dice, conforme a las profecías del profeta Ageo y Zacarías. Vemos cómo estos ancianos obedecen la indicación, pero hay algo importante que dice, conforme a la visión de Ageo y Zacarías. Ahora, entonces tendríamos que ir al libro de Ageo para ver cómo es que el Señor le habla al profeta Ageo. ¿Cuál es la visión que el Señor le muestra a Ageo para la reedificación del templo? Vemos cómo estos hombres de Dios son obedientes, pero conforme a una visión dada por Dios. Y dice, cómo vemos cómo aquí en Esdras podemos ver cómo siempre el Señor, siempre el Señor en sus propósitos, siempre para sus propósitos va a levantar hombres y mujeres que sean parte, hombres y mujeres que colaboren con sus propósitos, hombres y mujeres que conduzcan, ¿verdad?, a su iglesia, a la edificación. O hay de dos, ¿verdad? O tú y yo somos parte de la edificación o somos parte de la destrucción. Y aquí vemos cómo estos ancianos judíos obedecen, se dan a la tarea de edificar, siendo obedientes a una visión dada por Dios, al profeta Ageo y al profeta Zacarías. Ahora, te decía que tenemos que ir a Ageo y vamos a leer, a tocar algunos versículos de Ageo 1, del 1 al 11. Viene el llamado que Dios hace al pueblo para la reedificación del templo, viene en el capítulo 1 del verso 1 al 11. Y solo voy a tocar algunos, dice el versículo 2, 1, 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Te voy a decir aquí el contexto. Aquí en estos tiempos, eh, eh,
de Ageo y Zacarías había un sumo sacerdote llamado Josué. Entonces, él comenzó parte de la reedificación, pero hubo ciertas cosas en su corazón que le desanimaron y detuvo la obra. Y detuvo la obra durante 16 años. Ahora, durante esos 16 años, imagina cómo estaba el pueblo. De por sí que habían estado, ¿verdad?, en una condición, estaban siendo cautivos. Ahora imagina sin el lugar físico donde en esos momentos se adoraba, se ofrecían sacrificios, se tenía contacto con la presencia de Dios. Recuerda que el sumo sacerdote entraba, salía y bendecía al pueblo. Entonces, imagina cómo era la condición en ese momento del pueblo, porque durante 16 años se había detenido la obra. Entonces entra, ¿verdad?, el Señor levantando estos dos hombres, y hoy vamos solo a tocar a Ageo. El Señor levanta, da indicaciones a Ageo, y Ageo, como siervo de Dios, como profeta obediente de Dios, comienza a decir esto al pueblo, y le dice, y comienza, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en una condición, ya estaba en una condición desinteresada. Ya había desánimo porque el templo fuese reconstruido. Ya había desinterés, ya había desaliento. Entonces, hay estos pensamientos en el pueblo, se desentienden de que se tenía que reconstruir el templo y comienzan a edificar otras cosas. Y es por eso que el profeta dice, ustedes creen que no ha llegado el tiempo de reedificar. Ustedes creen que no ha llegado el tiempo de levantar casa de Jehová. Y sigue diciendo, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta? Y imagina, el pueblo pensaba que aún no era tiempo de la casa de Jehová. El pueblo pensaba que aún no era tiempo para reedificar, sino para invertir en sus propios intereses. El pueblo pensaba que aún no era tiempo para levantar casa de Jehová, sino para invertir en sus propios deseos. El pueblo creía que no era tiempo de levantar casa de Jehová, sino para enfocar su mirada en sus propios asuntos. Y sabes que de estos tiempos, ¿verdad? Que estamos hablando del año 520 antes de Cristo, que de estos tiempos a nuestra realidad no es nada diferente. Que creemos, ¿verdad?, que no es tiempo de edificar en nuestro corazón los deseos de Dios, sino que ahora es tiempo de solamente enfocarnos en nuestros propios deseos. Creemos que no es tiempo ahorita, ¿verdad?, de adorar, de levantar oración, de levantar intercesión, de invertir en los asuntos del Señor. Creemos que aún no es tiempo, pero aquí esto no está nada distante de la realidad. Y entonces Ageo, un hombre usado por Dios, tiene que confrontar al pueblo, tiene que hablar al pueblo. Y les hace esta pregunta. Ustedes dicen que no es tiempo de levantar casa de Jehová, pero sí su casa está siendo artesonada. Están invirtiendo, están adornando sus propias casas. Es como el profeta Ageo, ¿verdad? Yo creo que con esta pregunta les estaba diciendo, ¿creen que no es tiempo para edificar casa de Jehová?
Pero sí, pero creen que sí es tiempo para habitar en lo superficial, para estar atesorando, para estar distantes, para creer que estamos atesorando, amontonando, estar cumpliendo sus propios deseos, sus propios caprichos, sus propias voluntades. Y no porque tengamos a lo mejor deseos incorrectos, no porque nuestra voluntad a lo mejor sea incorrecta, pero si nuestros deseos, aún siendo buenos, no son parte del plan de Dios, terminan por ser deseos incorrectos. Y aquí el profeta les está diciendo esto al pueblo. Y el verso 5 sigue diciendo, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y hoy el Señor nos hace esta exhortación, ¿verdad? El Señor hoy nos quiere hacer esta invitación. Mediten bien sobre sus propios caminos. Mediten bien sobre sus caminos. Mediten en qué están invirtiendo su tiempo. Mediten en qué están invirtiendo, ¿verdad? Su esfuerzo, su tiempo, su dedicación, su diligencia. Mediten bien en dónde la están invirtiendo. Sus casas de estas personas, ¿verdad? Que a lo mejor estaban desanimadas porque se había detenido la reedificación. A lo mejor estaban desinteresadas, pero fíjate, sus casas estaban siendo artesonadas, estaban embelleciendo sus propias casas, dice la palabra. Estaban invirtiendo en sus propios intereses. Y el Señor, a través del profeta Ageo, les dice, mediten y es tiempo a lo mejor de detenernos un poco y preguntarnos esto, ¿en qué estamos invirtiendo? Porque, sabes, a lo mejor creemos que, que, que a lo mejor falta tiempo, ¿verdad? Para que Jesús regrese o que ahorita es momento, ¿verdad? De vivir la vida. Y nos desinteresamos de las escrituras y sabes, el desinteresarnos de las escrituras nos mantiene ignorantes a los tiempos de Dios. Entonces creemos, ¿verdad?, que no es tiempo y nos estamos enfocando en otras cosas. Y, 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 y el Señor quiere que hoy meditemos. El verso 7 dice, el verso 6 sigue diciendo, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ve cómo era la condición del pueblo, pero ellos creer que no era tiempo de reedificar casa les mantenía ya acostumbrados a esta situación. Ellos sembraban y no recogían, sembraban y recogían poco. Ellos comían y no se sentían satisfechos, no se saciaban. Y todo, ¿verdad? Todo el jornal, todo el dinero de su trabajo era como si se echase en saco roto. Y yo por eso te decía que esto no está tan distante de la realidad. Porque cuando tú y yo no estamos invirtiendo, cuando tú y yo lo que hacemos, cuando en nuestra edificación Jehová, cuando en nuestra edificación el Señor no está de por medio, es en vano lo que estamos haciendo. Cuando en nuestra edificación el Señor no está de por medio, es en vano lo que sembremos,
Es en vano lo que comamos, es en vano lo que bebemos, es en vano lo que trabajamos. Sigue diciendo el verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El Señor les vuelve a hacer esta invitación, mediten. Mediten si en esa edificación está el Señor de por medio. Si en esa edificación no está el Señor, va a suceder esto y lo dice la Escritura. Dice el verso 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Aquí Ageo le dice, como esa voz de Dios le dice al pueblo, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa. Y ¿cómo, cómo aquí podemos abrazar tanto este verso? Porque sabes que tú y yo necesitamos ser estos Ageos, empezando por nuestra familia. Necesitamos exhortar. Necesitamos ser esa voz de Dios que estén preparando el camino. Necesitamos exhortar, ¿verdad? Y aquí el Ageo exhorta al pueblo, les dice, suban al monte. Cuando la palabra nos habla de monte, nos está hablando de, y suban a la presencia, vuelvan su corazón a Dios. Traigan madera, reedifiquen y pondré en ella mi voluntad. Si Jesús participa en la reedificación de nuestro corazón, ten por seguro que en ese mover el Señor pondrá su voluntad. Si Jesús participa en la reedificación de nuestro corazón, el Señor pondrá su voluntad. Porque de pronto el pueblo estaba haciendo su propia voluntad. Ahora, ¿cómo tú y yo nos podremos dar cuenta de que algo está sucediendo en nuestro corazón? De que es momento de reedificar, de que es momento de voltear otra vez nuestra mirada a Dios. ¿Cómo tú y yo nos podemos dar cuenta de que algo está sucediendo en nuestro corazón cuando comenzamos a hacer nuestra propia voluntad? Porque recuerda que ya no se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. Ya no vivimos nosotros, mas ahora Cristo vive en nosotros. Y Ageo les dice, suban al monte, traigan madera, reedifiquen, pondré en ella mi voluntad, dice el Señor, y seré glorificado. Dice el verso 9, Ageo 1:9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Fíjate qué impresionante, ¿qué sucede cuando tú y yo no dejamos que Jehová sea el que edifique la casa? Ya como era la condición del pueblo, los cielos se detuvieron. No había lluvia, por tanto no había fruto. No es que de pronto las cosas nos salgan mal. No es que de pronto Dios ya no se acuerde de las promesas. No es que de pronto algo esté sucediendo. No es que de pronto ya no tengas suerte. No se trata de eso. Se trata de que hemos olvidado que el que edifica la casa es Jehová. Y ves cómo nosotros mismos detenemos la obra, detenemos los cielos.
Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Ahora, seguramente los cielos estaban cargados para la lluvia, porque hay una promesa de Dios, pero la lluvia estaba detenida. Por tanto, no había fruto. Necesitamos meditar, necesitamos decirle al Señor, preguntarle al Señor, en esto que estoy haciendo, ¿estás tú siendo el edificador, siendo el constructor, o lo estoy haciendo por mi cuenta? Porque, sabes, a la mera hora emprendemos algo, ¿verdad? A lo mejor un plan, un proyecto, una estrategia, y resulta que lo hacemos todo y ya al final le pedimos bendición a Dios. ¿Y sabes que no era así? Que desde el inicio es preguntarle, Señor, ¿esto es parte de tu plan? Y si es así, bendícelo, da la estrategia, da los recursos, pero no se trata que al final solamente pidamos la bendición de Dios. Y de pronto estamos así, tenemos tantas ideas, tenemos tantos deseos, tenemos tantos sueños, tantos anhelos, tantas estrategias, incluso, ¿verdad? Pensamos en alguna posición, en alguna influencia. Y si el Señor no está edificando eso, será en vano. Y aquí el Señor nos quiere invitar. A lo mejor, ¿verdad? Estamos creyendo que el Señor está edificando porque estamos siendo influencia. Y podríamos decir, es que soy buena influencia. Pero si nuestra influencia está creciendo más que nuestra intimidad, estamos corriendo peligro. Al Señor le interesa más nuestra intimidad que nuestra influencia. Porque es en intimidad donde el Señor nos va a revelar los secretos. Para que esos secretos, cuando el Señor llegue el tiempo, ¿verdad? De que seamos esa voz, cuando esos secretos se den a conocer. Y entonces somos como ese Ageo, como ese Zacarías, que en medio de esa situación de salud, de desaliento, de desánimo, de desinterés, seamos ese instrumento de parte de Dios. El Señor, el Señor es el más interesado en usarnos, pero que en todo lo que tú y yo queramos hacer para Dios, nos tomemos el tiempo y la precaución, ¿verdad? De que lo que estemos haciendo sea primero una instrucción de parte de Dios. Y quiero terminar con Juan 1:23. Juan 1:23 dice, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Aquí está hablando Juan el Bautista, porque le hacen una serie de preguntas los fariseos, ¿y quién eres tú? Y sabes, solo se limita Juan el Bautista a decir, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Que aquello que tú y yo queramos, que aquello que tú y yo queramos hacer para Dios, sea, el Señor desea, ¿verdad? Que sea sustentado en este verso, que más que hacer cosas para Dios, que nuestra voz despierte, ¿verdad? En las personas
ese llamado al arrepentimiento que era la labor de Juan el Bautista. Y la labor de él era conducir a las personas al arrepentimiento, así como la labor de Ageo, ¿verdad? Conducir a las personas a la reedificación del templo. Tú y yo, ¿verdad? Somos una de esas voces que en estos momentos necesitan estar clamando en el desierto. Que nuestro clamor sea: el Señor viene pronto. Reedifique en su corazón. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú hoy nos has hablado, tú hoy nos has invitado a meditar nuestras acciones, Señor. A preguntarnos si en todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que actuamos, eres tú edificando, Señor. Hoy queremos preguntarte, Señor, y, y disponemos nuestro corazón a esa respuesta que va a venir de ti, Señor. Queremos escucharte. Queremos saber en todo lo que hacemos, Señor, y que no está siendo parte de tu plan, que no está colaborando a tus propósitos, Señor. Hoy nos disponemos a escuchar tu respuesta, papá. Hoy nos disponemos, Señor, a entender que más que nuestros deseos se tratan de los tuyos, Señor. Que más de lo que podamos hacer para ti, se trata de lo que tú quieres hacer a través de nosotros, Señor. Perdónanos, papá, si hemos tomado iniciativas que ni siquiera son indicaciones tuyas, Señor. Perdónanos si hemos tomado un papel que ni siquiera tú nos has aprobado, Señor. Tú enséñanos en qué momento hablar, enséñanos, Señor. Creemos que es el tiempo en el que tú estás levantando, Señor, a tu iglesia, como esa voz que clama en el desierto, y queremos ser parte. Nos negamos a nosotros mismos para que solamente tú seas exaltado, Señor. Queremos ser parte de lo que tú estás haciendo para esta generación, Señor. Que todo aquello que estorba, nosotros mismos, Señor, sea sometido solamente a tus propósitos, papá. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.